Y seguimos con otro tema que ha marcado las últimas horas en el Congreso, porque la ministra del Trabajo, Janet Jara, anunció un sumario administrativo tras la abrupta salida de su cargo del ex subsecretario de Prevención Social, Cristian Larraín, un hombre clave en la reforma de las pensiones. El viernes se había anunciado su salida del cargo. Hola, ¿cómo están? Estamos celebrando un año de gobierno del presidente Boric. En este año quisiera recalcar la aprobación de la idea de legislar la reforma de pensiones. Así el entonces subsecretario de Previsión Social no solo celebraba el primer año de gobierno del presidente Boric, sino que además la aprobación de la idea de legislar el proyecto en el cual tuvo una labor importante, su redacción. Poco más de 2 meses después, la historia cambió completamente con su renuncia al cargo. Renuncia que fue informada mediante un comunicado público el viernes pasado, en el que no se esgrimieron las razones de su salida, incógnita que se mantenía durante esta mañana. Tendría que averiguar las razones por las que ese episodio se dio, pero yo no tengo información. Seguramente es por alguna razón importante y no trivial. La atribución, el subsecretario presenta la renuncia y se la acepta. Esa es una atribución que tiene, por lo demás, son cargos de confianza del presidente de la República. Y quien está liderando la agenda de la reforma de pensiones es la ministra Janet Jara. Si bien en el texto enviado por Presidencia no detallaron los motivos de su salida, con el paso de las horas, la tercera publicaba que lo que desencadenó la petición del gobierno para que dejara su cargo fue una denuncia de acoso sexual presentada por una funcionaria ante el Ministerio del Trabajo. De ser efectivo esos hechos, que se haga la investigación correspondiente a través de los organismos correspondientes, pero para que esto no afecte el proceso de la reforma de pensiones. O la ministra acaso es una feminista de cartón, que cuando en definitiva es a los propios, a sus compañeros que se ven afectados, ahí guarda silencio y no dice nada al respecto. Yo espero que nadie intente mezclar las cosas ni tratar de sacar provecho político de una situación muy particular que tiene que ver con una autoridad que no es la primera ni la última vez que una autoridad en cualquier cargo deja su responsabilidad por cualquiera sea el motivo que lo haga. Decisión que se toma en la previa a la segunda cuenta pública, discurso en el que el proyecto de reforma previsional tendrá un peso clave, más aún por los diálogos y tratativas pendientes en el Congreso y claro, porque el ex subsecretario Larraín jugó un papel fundamental en su redacción. Finalmente, la ministra del Trabajo se refirió a la polémica. Han habido varias teorías conspirativas dando vuelta, pero lo cierto es que los cargos de ejercicio político en los cuales uno se encuentra están siempre a disposición del presidente de la República, en primer lugar. Consultada ante la presunta denuncia de abuso sexual presentada en contra de la ex autoridad, la que fue publicada por la tercera, la ministra Jara respondió lo siguiente. Creemos que se incidió en algunas conductas que no eran del todo positivas, por lo que se determinó pedirle precisamente la renuncia al ex subsecretario. El gobierno confirmó que a partir de este lunes se instruyó un sumario investigativo para esclarecer los hechos que desencadenaron la salida definitiva del ahora ex subsecretario Larraín. Y vamos a conversar ahora en vivo precisamente con el ex subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín. Señor Larraín, muy buenas noches. Gracias por aceptar conversar con Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Escuchábamos a la ministra recién diciendo que se le había pedido la renuncia por, comillas, algunas conductas que no eran del todo positivas. ¿Qué le dijo a la ministra? ¿Por qué se le pidió la renuncia? Me dijo que tenía que renunciar porque había recibido una denuncia de acoso sexual. Cuando yo pregunté quién la hizo y cuál es el alcance, ella estaba con su jefe de gabinete, me dijo que no me podía decir porque era secreto. Pregunté en una segunda oportunidad, también me dijo que no podía decirme. A la tercera me dijo que, vamos a decir en términos generales, esto es por uso de lenguaje de connotación sexual en público. O sea, ni siquiera uso de lenguaje de connotación sexual dirigido a una persona, hombre o mujer en particular, sino en público. Eso es toda la información que tengo. ¿Y usted entiende a qué se puede referir esa denuncia? ¿En qué circunstancia usted podría haber utilizado, como usted dice, o como le dijo la ministra, mejor dicho, un lenguaje con connotación sexual? Yo no entiendo que yo haya tenido ningún comportamiento
que ni cercanamente puede ser calificado como la acusación que se planteó, ¿no es cierto?, se me fue el término, pero no es abuso sexual, es de acoso sexual. Bajo ningún punto de vista yo dentro de la subsecretaría he tenido un comportamiento, lenguaje ni gestos relacionados con dirigidos ni a un hombre ni a una mujer que puedan ser tipificados de esa manera. Larraín, lo otro que me parece... Sí. ¿Cómo era su relación con la ministra Janet Jara? ¿Es cierto que esa relación se había tensado, que era una mala relación en las últimas semanas? Es cierto. A partir de que yo di la entrevista, participé en el seminario Pricewaterhouse, yo hice una declaración obvia que las cuentas nacionales no tenían apoyo parlamentario y que si el gobierno quería aprobar una reforma, necesitaba hacer un cambio relevante sin renunciar a los objetivos de la reforma, que era subir pensiones. Incluso di el ejemplo de un estudio que se hizo en el Centro de Estudios Públicos. Y a partir de eso la relación se tensó, mucho más distante, y se fueron sucediendo una serie de hechos. Después nos encontramos en el Congreso el 9 de mayo, porque mi participación en el seminario fue el 3 de mayo, y ella me reprendió por haber hecho estas declaraciones que no correspondía a un subsecretario y me pedía que estuviera callado y no estuviera haciendo lo que ella entendía como anuncio, a lo cual yo le dije que entendía mi rol como subsecretario no solo como un rol técnico, sino también como un rol político. De hecho, el tema va más atrás. Desde febrero yo me di cuenta que la reforma como estaba, donde me tocó tener un rol muy relevante, no tenía apoyo político y necesitábamos redefinirla a la luz de los cambios culturales que han ocurrido en la sociedad chilena, la importancia que se le da a la propiedad, a la heredabilidad y la libertad de elección, y con los equipos nos dedicamos a diseñar una alternativa técnica que cumpliera con subir pensiones, que siempre fue lo que dijo el gobierno que quería, pero sin cuentas nacionales, con libertad de elección, propiedad, heredabilidad. Y eso lo socialicé con parlamentarios de todo el espectro político. Correcto. Incluido republicanos. Correcto. Entre el 9 de mayo, cuando usted dice que fue reprendido por la ministra Jara por esas declaraciones que usted hizo en el seminario, y este viernes, cuando la ministra Jara le pide la renuncia, ¿qué pasó entre medio? ¿Conversó con ella o algún tipo de relación o las relaciones estaban cortadas? Solo intercambios formales, porque yo le estaba pidiendo requerimientos, cómo avanzamos con la mesa expertos, en fin, es importante ver qué indicaciones se van a hacer. No hubo cosas, y entre medio además me llegaron llamadas de parlamentarios en el Congreso, porque esta conversación en el Congreso fue a vista y paciencia por lo menos 30 personas en la cafetería, y donde me empezaron a decir que veían que era Vox Populi, que en el gobierno habían diferencias entre el subsecretario y la ministra, de distintos lados me llamaron para advertirme, cosa que yo no validé ni consideré. Y de hecho llegó también alguna en el mismo periodo, muy anterior a todo esto, de preguntas de periodistas si es que era cierto que estábamos distanciados y que la ministra había pedido mi salida del gobierno, cosa que yo desmentí porque nunca tuve ni el más mínimo antecedente de que eso estaba ocurriendo. Y señor Larraín, ¿usted vincula ambos hechos o atribuye finalmente su salida a esa mala relación con la ministra del Trabajo, o cree que efectivamente aquí esto se produce por esta denuncia de acoso sexual? Es que no tengo antecedentes ni estoy en la mente de la ministra. No sé por qué me pidieron la renuncia. Solo expongo los antecedentes de la causa. A mí me parece esta denuncia muy extraña en un contexto donde el ambiente laboral y de trabajo dentro de la subsecretaría era de primer nivel.
tanto con el equipo directivo, del cual recibí mensajes muy cariñosos al irme, de todo el equipo, mayoritariamente mujeres, tanto con la Asociación de Funcionarios, que el día anterior, el jueves, tuvimos una reunión donde solo hubo comentarios elogiosos a la relación que se había establecido entre los funcionarios y las autoridades, así que a mí me cuesta mucho entender. Yo funcioné y trabajé toda la vida en mi oficina con la puerta abierta. Eso lo puede reportear cualquiera. Yo trabajaba con la puerta abierta. Todas mis reuniones eran a puertas abiertas. Y, señora Larraín, solamente para cerrar y para dejarlo establecido, ¿usted niega haber cometido cualquier acto que pudiera ser entendido como acoso sexual o como un uso del lenguaje de connotación sexual en público? Yo niego haber tenido cualquier práctica o lenguaje que pueda ser considerado acoso sexual. Alguna vez puedo haber, no me acuerdo, a lo mejor dije un chiste en público, pero la relación y el ambiente de trabajo dentro de la subsecretaría era un ambiente amigable, un ambiente de tolerancia, de trabajo recíproco, participativo, y muy amigable. Cristian Larraín, entonces, muchas gracias. Pero yo niego categóricamente haber tenido una expresión de ninguna naturaleza, no solo sexual, racial, de cualquier tipo, dirigida a un funcionario o funcionaria de la subsecretaría. Cristian Larraín, muchas gracias por haber conversado hoy con Chilevisión Noticias. Buenas noches. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches.